y vamos a escuchar a la profesora Ingrid para luego ya abrir la conversación con los demás. Te escuchamos, Ingrid. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe Liliana. Pues primero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio para conversar a propósito de la construcción de discurso pedagógico y la relación que tiene este con la recuperación de experiencias significativas en enseñanza de las ciencias. Voy a compartirles una presentación pequeñita, no sé si de pronto. Perdón, una preguntita. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, Ya señora. se ve. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, yo considero que para abordar la pregunta propuesta y la que nos convoca el día de hoy acerca de cuáles estrategias pueden apoyar la documentación, recuperación y análisis de las experiencias de aula con el fin de configurarlas como discurso público, es necesario hacer referencia a las experiencias significativas, cómo las estamos comprendiendo y el papel que estas juegan en la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, para empezar, ¿qué caracteriza una experiencia significativa? Bueno, las experiencias significativas surgen de la reflexión del docente que le permite recuperar sus propias prácticas y apropiarse de ellas, para por un lado contrastarlas con sus intereses, sus expectativas y sus concepciones. Dichas experiencias resultan significativas para el docente, sus estudiantes y otros actores del proceso, pues quienes inicialmente se han sorprendido por la vivencia. Todos hemos, dentro de nuestros ejercicios como docentes, dentro de las prácticas frecuentes que desarrollamos como docentes, hemos sentido esa emoción de reconocer que nuestro trabajo es realmente interesante, propositivo y que le significa también a los estudiantes y que toca de alguna manera a todos los que hacen parte de los contextos en nuestras instituciones. Y en esa medida, entonces, esa sorpresa frente a la vivencia diaria o frente a ese quehacer, pues se constituye en una anécdota que queremos darla a conocer a nuestros padres y que queremos socializarla en diferentes espacios. Estas experiencias significativas constituyen, como lo decía ahorita, una anécdota que es una primera forma de hablar de lo ocurrido. Sin embargo, pues debemos trascender esa emoción inicial que tenemos frente a nuestro quehacer y frente a lo que nos ha generado como esos impactos y pues constituir a partir de ellas un discurso que aporte en lo pedagógico y en lo didáctico. Otro elemento importante a tener en cuenta con relación a las experiencias significativas es que precisamente reciben este carácter porque son consideradas como transformadoras de las dinámicas de la escuela. Particularmente teniendo en cuenta factores tan diversos como los espacios, los tiempos, el currículo y las relaciones interpersonales, los cuales hacen parte de las preocupaciones del docente de ciencias naturales. Nosotros a diario nos debatimos entre los intereses, las expectativas que tenemos, los compromisos éticos que consideramos que hacen parte de nuestro quehacer y las exigencias institucionales. Y cuando nosotros reconocemos que a partir de las diferentes acciones que realizamos en el aula, tenemos la posibilidad de establecer un diálogo entre eso que hace parte de la esencia de ser docente de ciencias naturales y las exigencias institucionales, allí estamos reconociendo la existencia de una experiencia significativa. Estas experiencias significativas no necesariamente tienen que ir en contravía de lo que en las instituciones se nos está exigiendo o dentro de lo que el mismo sistema educativo aquí a nivel colombiano nos llama a nosotros a cumplir. En algunas situaciones pues constituyen ejercicios transgresores de esas políticas, pero en otras oportunidades uno encuentra que hay puntos en los cuales sin generar dificultades o controversias muy fuertes, se pueden llegar a hacer aportes desde lo que nosotros estamos proponiendo con nuestros estudiantes. Este tipo de experiencias pues son una forma en que el docente se reconoce a sí mismo como un sujeto y al reconocerse como un sujeto entonces pone en juego sus compromisos disciplinares, pedagógicos y epistemológicos y esto hace de él un intelectual, le permite trascender ese rol que a veces se le ha impuesto en algunos ambientes escolares como administrador de contenidos o administrador del currículo y le permite configurarse como un sujeto que tiene una capacidad crítica y propositiva dentro de su institución.
En este orden de ideas, las experiencias significativas aportan en redimensionar las formas tradicionales que se tienen de ver el conocimiento y la ciencia como una verdad absoluta. Es importante reconocer que las experiencias significativas permiten configurar dentro del discurso no solo de los docentes, sino también de los estudiantes y de otros participantes en los procesos de enseñanza de las ciencias, una visión particular de la ciencia como una actividad de construcción de la cultura. Y también permite configurar una idea de la actividad de la enseñanza de las ciencias como una posibilidad para problematizar el entorno y construir nuevas subjetividades, lo cual pues entra pues como en contraste con esa concepción que se tiene a veces que la función o el deber ser o el propósito general de la clase de ciencias naturales es formar científicos, o como está consignado incluso en documentos como los DBAs, donde dicen que, o en los lineamientos donde se afirma que se busca es que los estudiantes sean científicos naturales y que en muchas ocasiones reproduzcan las prácticas que se dan allá y que son propias de la producción y de la actividad científica. Cuando nosotros en ciencias naturales desarrollamos experiencias significativas, le damos la posibilidad al estudiante de preguntarse por lo que está sucediendo en su entorno, de indagar, de reconocer que la ciencia no está constituida por verdades absolutas ni que se refiere solamente al seguimiento de un método científico o al uso con propiedad de cierto lenguaje, sino que le permite a él establecer relaciones entre cómo se está comprendiendo él y cómo está comprendiendo el entorno del cual hace parte. Y finalmente, las experiencias significativas pues dan cuenta de los compromisos culturales del maestro, como lo señalé anteriormente, en ámbitos como lo político, lo histórico, lo epistemológico y lo pedagógico. Estas experiencias significativas no son situaciones que se presenten de una manera azarosa, sino son vivencias intencionadas del docente de ciencias naturales, que le permiten constituir un universo complejo y diverso, en el cual materializan esos intereses que ellos presentan y les permite valorar la forma como nuestras prácticas impactan a las instituciones y cómo pues la posibilidad de dialogar con otros nos permite reconocernos a nosotros mismos y permite abrir la posibilidad para establecer diálogos al interior de las instituciones que nos hacen salir de lo rutinario, pero que también nos permiten hacer ejercicios allá de reflexión académica, tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico en la escuela. Yo creo que por, eh, sí, por experiencia propia, todos reconocemos como de primera mano que a veces los espacios, por ejemplo, de diálogo entre las instituciones como los consejos académicos o las reuniones de área son espacios donde la preocupación está más centrada es bueno, ver cuáles son las actividades que se tienen que desarrollar, cómo vamos con respecto a los logros esperados para los estudiantes, cómo nos fue en las pruebas externas. A veces esas son las preocupaciones que los maestros tenemos o a veces las preocupaciones que tenemos son pues de otra índole en términos de la convivencia o en términos de cómo vemos a los estudiantes motivados frente a las diferentes acciones que se les proponen como parte del currículo en la institución. Sin embargo, tener la posibilidad de reconocernos a nosotros a través de esas experiencias que nos resultan significativas en el aula, pues constituyen una posibilidad para que estos espacios que por ley se desarrollan dentro de las instituciones educativas tomen un tinte diferente y tengan la posibilidad de ser espacios para que los maestros dialoguemos y construyamos colectivos de docentes dentro de las instituciones. Colectivos de docentes que reconozcamos que en las prácticas de enseñanza de las ciencias naturales en particular, pues podemos encontrar nuevas formas de trabajo y podemos construir relaciones alternativas con los sujetos que hacen parte del proceso. Teniendo en cuenta estos elementos, entonces, pues sí podemos considerar ahora cuáles podrían ser esas posibles estrategias de apoyo a la documentación, recuperación y análisis de experiencias. Bueno, pues es importante situarnos que primero, que estos ejercicios de documentación, recuperación y análisis de experiencias, constituyen ejercicios de vital importancia dentro de la labor del maestro, pero también constituyen ejercicios de vital importancia dentro de lo que es el sentido de la enseñanza de las ciencias y el discurso que se puede construir a propósito de este. Para esto,
Un primer momento, como se señaló anteriormente, es sorprenderse, maravillarse de las experiencias. Sin embargo, como se decía también anteriormente, es importante trascender este asombro inicial, porque pues este asombro solo nos va a permitir a nosotros quedarnos en el nivel de lo anecdótico, del comentario con el compañero, el diálogo de pronto con nuestros mismos estudiantes, de comentar incluso con los padres de familia. Pero esa sorpresa inicial, esa emoción inicial que nosotros tenemos y esa satisfacción inicial que nosotros experimentamos frente a las experiencias significativas como docentes de ciencias naturales, pues es necesario hacerla trascender a través de diferentes estrategias. Una primera estrategia que he notado que es muy importante para lograr esa construcción de discurso en lo pedagógico a través de los diferentes equipos de investigación que he tenido la oportunidad de participar, y también a partir de la experiencia pues que afortunadamente he tenido a través del espacio de sistematización y el acompañamiento a diferentes trabajos de grado en los programas de especialización y maestría en los programas de posgrado del Departamento de Física, es que es importante definir problemáticas de conocimiento. Esa definición de problemáticas de conocimiento es un tipo de ejercicio en el cual el maestro, en primer lugar, se sitúa en un contexto particular, y al leer ese contexto, utilizando los lentes que le da su conocimiento, pero también los lentes que le da su propia experiencia, su saber disciplinar, su saber pedagógico, sus intereses, sus expectativas y sus compromisos, esa lectura que se hace del contexto pues permite delimitar objetos de reflexión y análisis que son coherentes pues con sus concepciones y expectativas, pero que también resultan coherentes con los territorios en los cuales él está participando, y que a la larga pues van a incidir en procesos de transformación de esos mismos territorios y de esas mismas comunidades en las cuales él se desempeña. La definición de problemáticas como una estrategia de apoyo para la documentación, la recuperación y el análisis de experiencias permite, por un lado, pues, reconocer elementos tanto controversiales como posibilidades que a nosotros nos da el contexto, y pues de esta forma proyectar alternativas para la enseñanza de las ciencias. Aquí la definición de problemáticas de conocimiento, lo discutíamos el otro día en un espacio de asesoría, es un ejercicio de poner en blanco y negro esas preocupaciones, esos intereses, esas expectativas que tenemos como docentes, pero también reconocer que más allá de la expectativa y del interés particular que cada quien pueda tener, también estamos inmersos en una serie de exigencias institucionales, y que tenemos que buscar, por un lado, una visión, configurar una perspectiva conciliadora en la cual nosotros pues podamos hacer parte de lo que se espera que los estudiantes construyan y den cuenta dentro de sus procesos de formación, pero que también logremos que estos momentos de enseñanza de las ciencias, estas estrategias, estas acciones que hacen parte de nuestras prácticas frecuentes en enseñanza de las ciencias, constituyan ejercicios significativos para los estudiantes, que a la larga pues les trasciendan a ellos no solo en cómo se relacionan con el mundo de manera inmediata, sino que también les permitan a ellos proyectarse incluso a nivel laboral a largo plazo. Otro elemento supremamente importante en eso de recuperar y analizar experiencias, y que a veces los maestros no le damos el valor necesario, es el hecho de recobrar el valor de la escritura. Nosotros estamos inmersos como docentes, no solo de ciencias naturales, sino yo creo que esto es un rasgo como general de todos los docentes, estamos inmersos en un ambiente que tiene que ver mucho con la palabra hablada. ¿Sí? La mayoría del tiempo estamos expresándonos de manera oral, estamos dando cuenta de nuestras ideas, de nuestros intereses, construyendo discursos, pero construyendo discursos solamente desde lo que es hablado. Y pues aquí es donde la escritura juega un papel importante, ya que permite que el maestro tome esa cotidianidad, ¿sí?, y la trascienda a través de diferentes ejercicios. El asunto de la escritura no es un asunto que se refiera solamente a poner unas ideas allá sobre un papel, que ya de por sí es un ejercicio complejo. Todos nos hemos enfrentado a, bueno, ¿qué es lo que voy a escribir? Quiero contar lo que hice, pero ¿cómo lo voy a hacer?
Si bien ese es un ejercicio complejo, el asunto de recobrar la escritura como parte de esas estrategias para el apoyo, la documentación y la recuperación y análisis de experiencias es un ejercicio que trasciende la mera redacción. Cuando nosotros escribimos, comunicamos y representamos esa complejidad que nosotros vemos que hace parte del fenómeno educativo. Y en esa medida, cuando usted escribe una experiencia, cuando todos nos damos la posibilidad de escribir una experiencia que nos ha resultado a nosotros significativa, pues nos damos cuenta que no hay experiencias que sean pequeñas. Nos damos cuenta que así sea una práctica muy sencilla que estemos desarrollando con nuestros estudiantes, un diálogo incluso informal que tengamos con ellos a la hora del descanso o incluso las mismas charlas que se forman dentro de los pequeños equipos de trabajo con los que a veces desarrollamos nuestras propuestas de clase, pues esas constituyen experiencias que se pueden constituir como importantes y se pueden configurar como importantes y trascendentes en la medida en que hagamos ejercicios escriturales que den cuenta de ellas. Al escribir, la escritura como tal, les decía, no es un ejercicio solamente de redacción, sino es un ejercicio pues complejo porque implica incorporar componentes teórico-prácticos y estos elementos teórico-prácticos pues nos van a permitir a nosotros comprender lo que estamos observando, lo que estamos reconstruyendo allá del proceso, pero nos va a permitir a nosotros también explicar los contextos, los sentidos y los fundamentos que orientan nuestras prácticas. Y de allí es muy importante reconocer, por ejemplo, asuntos como los que abordábamos ahorita en la mesa de fundamentación, en los cuales reconocemos que yo leo mi contexto y leo lo que está sucediendo allá dentro de mis prácticas cuando yo tengo unos elementos de base que me permiten dar cuenta de asuntos tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico. Solo desde esos ejercicios de fundamentación, que son ejercicios importantes, es como uno puede cada vez profundizar más, cada vez puede llegar más allá dentro de lo que uno está construyendo con sus estudiantes. El asunto de recobrar el valor de la escritura y su articulación con la profundización es que nos permite a nosotros pues trascender el ejercicio solamente de lo descriptivo y pasar a construir discursos mucho más argumentativos y que sean pues recibidos de una manera mucho más crítica y reflexiva por parte de los interlocutores que podamos tener. Otro elemento muy importante y que se vincula con lo que estaba comentando hace un momento es el desarrollo de espacios o la participación en espacios de lectura conversada. Estos espacios de lectura conversada son de naturaleza diversa. Pueden hacer parte dentro de los mismos espacios que nos brindan a nosotros las instituciones, como los consejos académicos, las reuniones de área, pero también pueden hacer parte de otros espacios ya muchísimo más amplios, como por ejemplo los foros, los proyectos que a veces los mismos colectivos de maestros impulsamos dentro de las instituciones, los semilleros de investigación, los clubes de ciencia, que terminan constituyéndose como espacios para que eso que nosotros estamos constituyendo como un discurso inicial a través de recopilar esas experiencias que resultan significativas, pues se pongan en discusión y se pongan en juego. Aquí es muy importante reconocer que cuando yo hago un ejercicio de lectura conversada, frente a eso que he logrado recuperar de mis experiencias significativas, pues yo reconozco y pongo de manifiesto cuáles son mis creencias, mis supuestos y mis concepciones, pero también me doy la posibilidad de contrastarlas con lo que otros docentes creen dentro de sus mismas formas de proceder y también me permite establecer ese diálogo. Yo termino siendo interlocutor de lo que el otro me está diciendo, no me termino solamente mostrando en términos de lo que yo creo que es el deber ser de la enseñanza de las ciencias, sino también a través de ejercicios de lectura conversada yo tengo la posibilidad de reconocer en el otro esos aspectos que a veces quisiera fortalecer en mí o de pronto reconocer otras formas de trabajo, formas alternativas que hacen posible que la enseñanza de la ciencia se dé de una forma particular en las instituciones. Estos ejercicios de lectura conversada, como les decía, pues pueden tener un ámbito mucho más formal a través de los espacios que nos dan a nosotros las instituciones y que yo creo que sí es urgente que recuperemos ese sentido que le queremos dar a las reuniones de área, que le queremos dar, por ejemplo, a los consejos académicos. Es importante fomentar en las instituciones, yo que llevo ya un tiempo considerable trabajando con la Secretaría de Educación del Distrito,
uno se da cuenta que si bien el espacio de los consejos directivos, de los consejos académicos, todos los proyectos como por ejemplo presupuestos con participación, proyectos de inversión y PIEX en las instituciones, de pronto otro tipo de experiencias en las cuales uno tiene la posibilidad de pronto de constituir colectivos de maestros con otras instituciones, esas oportunidades pues son oportunidades supremamente interesantes, pero ese es el propósito de estas y el sentido que deben tener se transforma solamente como en un órgano ahí de información y de transmisión de ciertas disposiciones que dan los directivos de las instituciones. Y es justo ese elemento que debemos nosotros, esa situación la que debemos nosotros trascender a partir del desarrollo y de socialización de esas experiencias que nosotros consideramos significativas del desarrollo de ejercicios de lectura conversada. Cuando nosotros realizamos esos ejercicios de lectura conversada, entonces se constituye una estrategia que es muy importante a mi modo de ver las cosas para recuperar y analizar experiencias, que es la posibilidad de la contrastación. Esa posibilidad de la contrastación pues, nos permite a nosotros argumentarnos, construir, desde el comienzo, hacer ejercicios descriptivos, pero como les decía anteriormente, trascender esos ejercicios descriptivos y convertirlos en argumentos. Y de esa argumentación partir a controvertir posturas, a transformar nuestras formas de proceder e incluso inspirar a otros docentes con esas experiencias que a nosotros nos han resultado exitosas con los estudiantes. Incluso el carácter de exitoso de una experiencia no se puede medir solo si por los estudiantes alcanzaron la meta que nosotros teníamos propuesta o si el propósito de lo que les estábamos nosotros llevando al aula se llevó a cabalidad o se alcanzó a cabalidad y los niños dieron cuenta de lo que yo esperaba que sucediera. También cuando uno encuentra que no se alcanzan esos propósitos al 100%, es un ejercicio bastante interesante porque nos permite a nosotros reconocer cuáles son las posibilidades y nos motiva también a buscar formas alternativas de trabajo para incorporar sentidos particulares frente a lo que es la ciencia y su enseñanza en la educación básica. Estos elementos pues que están señalados aquí, que son unos elementos como muy generales, pues surgen, como les decía hace un momentico, de diferentes procesos de investigación en los que he tenido la posibilidad de participar, y uno se da cuenta que a partir del desarrollo de estas 4 estrategias, los maestros tienen la posibilidad de recuperar esas experiencias significativas y de estructurarlas de manera tal que a partir de constituir colectivos de maestros, de socializarlo, de darse la posibilidad de mostrarse ante otros, construyan un discurso pedagógico que haga al maestro no solo un intelectual, como hablábamos ahorita en la mesa de fundamentación, de profundización teórica, sino también pues con la posibilidad de ser propositivo y la posibilidad de asumir diferentes riesgos. Bueno, entonces acá es donde la sistematización... Profe Ingrid, disculpa. Sí, señora. Podemos ir cerrando para que tengamos tiempito de conversar. Sí, gracias. Sí, gracias, profe. Bueno, acá la sistematización de experiencias pues juega un papel fundamental. Ya la profesora Antonia Candela nos hacía a nosotros una referencia con respecto a cómo son esos ejercicios de sistematización y cómo me permiten caracterizar lo que los estudiantes construyen como parte de sus explicaciones y cómo los maestros nos podemos aproximar también de manera operativa a dar cuenta de ello. También la profesora Carmen Alicia señalaba cómo estos elementos nos permiten a nosotros configurar unos sentidos particulares y nos permite reconocer esos elementos importantes. De allí entonces pues es importante reconocer que como parte de la sistematización pues debemos reflexionar permanentemente sobre lo que nos acontece en nuestro entorno escolar, pero también la sistematización nos implica a nosotros realizar un proceso continuo de formación y actualización que nos permita redimensionar nuestras acciones y nuestras diferentes prácticas. Y pues establecer un diálogo entre las diferentes concepciones que se tienen con respecto a la ciencia y la enseñanza de las ciencias. Finalmente, pues todos estos elementos permiten que, como una estrategia general ya en términos de reconocimiento del maestro, pues asumamos un papel como posibilitadores de dinámicas de transformación, tanto en lo cultural como en lo intelectual, y como lo señala Morán, que tengamos la posibilidad de asumir riesgos de propositividad, azar y transformación que pueden aportar en configurar nuevos sentidos dentro de nuestras instituciones. Y finalmente, pues el discurso público
que es lo que se constituye a partir de esos ejercicios de reflexión, pues permiten hacer explícito ese reconocimiento del saber del maestro que trasciende solamente el cumplimiento de ciertas acciones y ciertas actividades y nos hace proyectarnos más allá del tiempo y del espacio. Y nos permite también trascender diferentes exigencias que nos hacen a nosotros las instituciones a partir de la construcción de nuevos enfoques, nuevas relaciones y nuevas posibilidades para establecer dinámicas diferentes al interior de las instituciones. Y un elemento final muy importante es que ese discurso público fomenta en los estudiantes, en los maestros, perdón, en los colectivos de maestros, el desarrollo de procesos de reflexión en y desde la escuela, en la cual nosotros veamos reflejados nuestros propósitos, nuestras líneas de trabajo y las metodologías particulares para cada uno de los contextos de los cuales hacemos parte. Muchas gracias.